Hola. Y bienvenido a este canal. Hoy continuamos con el siguiente capítulo de esta teoría. Sin más que decir, comencemos. Capítulo número 7. Descenso. Inicio. El grito sordo, y el respirar agitado cubrió el pequeño espacio, donde dos contrincantes daban paso al combate. El mayor, quien llevaba el cabello castaño, sujetaba uno de sus brazos, intentando cortar el fluido de la sangre que fluía de ese mismo, debido a un corte profundo en él. Mientras lo intentaba, mostraba una mirada más que molesta, viendo al que le había perpetrado dicho golpe letal, con su respirar algo cansado, y con una idea en mente, de que tal vez aquel mocoso no era para cuestionar. Si realmente fuera ello, no podía pensar ahora en jugar. Si seguía en esa idea, la idea de morir a manos del chiquillo se cumpliría. Al otro extremo se veía al chico perpetrador de tal golpe, el chico de rasgos únicos, con el pelo inusual de color rojo, quien respiraba pesadamente, después de haberse enterado lo que le estaba sucediendo a su cuerpo, además del duro combate corto entre ambos. Con una mirada algo pesada pero aún audaz, el pelirrojo observó a su oponente, pensando en su siguiente movimiento. Las técnicas no eran la opción, debido a que el sujeto no le permitiría completar alguna. La única opción que pudo tener, en esos momentos, fue la de sus clones de sombra. Con el respaldo de esta habilidad, pudo hacer algo contra el enemigo, pero el precio que pagaba, por cada clon disipado por el enemigo, era la disminución de sus reservas de chakra, sabiendo que aún tenía algo de chakra, para al menos crear unos clones más. Antes de que empezara a sentir la falta de ausencia de chakra en él, se dispuso a ir al frente una vez más. No tenía cortes o lesiones muy graves, debido a que su cuerpo recuperaba sus heridas, pero ¿por cuánto tiempo más podría hacer esto?, pensó Menma. Después de todo, al curar las heridas de su cuerpo, disminuía su propio chakra rápidamente, dependiendo la gravedad de la herida. El ninja enemigo respiró una vez más, habiendo curado de manera improvisada sus heridas, viendo y recordando aquel momento donde creyó tener la victoria. Cuando implantó alguno de sus insectos en el chico, había creído que sus insectos consumirían el chakra del mocoso en minutos, y tras ello caería casi muerto, listo para que él le diera el golpe final, pero no esperó que su plan fallara a tal escala, ya que recordó cómo sus insectos cumplían con su propósito, ya habiendo consumido gran cantidad de chakra, pero que ello no pareciera incomodar al chico, lo sorprendió bastante. De hecho, juraba para él mismo, que a su mirada podía notar la incredulidad en el rostro del chico, al no sentir ni siquiera esa ausencia de chakra en él, lo cual era muy extraño, ya que calculó que el chakra que habían consumido sus insectos, antes de que llegaran a su límite de consumo, era la misma cantidad de chakra que él poseía. Maldición. Gritó el ninja mayor, mientras soltaba el agarre en su brazo, poniéndose una vez más serio para el combate. Vio al chico hacer lo mismo. Viéndole hacer lo mismo de antes, un par de sus clones lo acompañarían nuevamente. Calmando su agitación, sonrió para él mismo, cuando tronó su cuello, junto al de sus dedos, yendo contra el mocoso nuevamente. Nuevamente ambos estaban en una pelea. La herida aún fresca en el brazo del ninja mayor, era dolorosa por el movimiento rápido, sintiéndose que en cualquier momento volvería a abrirse. En cuanto a Menma, repartía sus golpes junto a sus clones, no permitiéndole alguna apertura para que descansara. Los choques de golpes entre ambos, la detención de los mismos por ambas partes, y el sonido de la carne golpeando la carne, se escuchó antes de que el sonido habitual de la disipación de un clon llegara, y el crujir de algo rompiéndose en pedazos se escuchara, dentro del nubarrón de humo, causado por el clon en disipación. El quejido de un dolor momentáneo, se dejó escuchar del ninja de los insectos, pero rápidamente cubrió ese quejido, con una mordida más fuerte. El dolor que sus nudillos sintieron, al chocar contra algo macizo, lo confundió por unos segundos. Cuando la nube de disipación del clon se esfumó, pudo ver una pequeña parte, de lo que había golpeado realmente. Un tronco, fue lo que observó, y lo que maldijo en silencio en su mente. Él había creído golpear algo, pero nunca pensó golpear a un tronco, lo que significaba que el clon no se había disipado, sino que había hecho un cambio, lo cual explicaba también el nubarrón de humo causado.
Tras retroceder un salto atrás, escucho el sonido de algo quebrándose, a un costado suyo. Al girar y ver qué era, noto al chico a un costado suyo, listo con un puñetazo para concretarlo en su rostro, pero no recibió nada, por el contrario, se esfumó antes de que lo golpeara. Abrió sus ojos, pero pronto sintió un golpe distinto, desde la cima de él. El golpe de una patada en hacha, se clavó en su cabeza, mandando su cuerpo abruptamente a comer tierra, mientras el sonido estrepitoso de la tierra siendo golpeada resonó. Aunque el golpe fue bastante duro, agradeció mentalmente que el chico no empleara más fuerza en ese ataque, debido a su cansancio, ya que si lo hubiese hecho estaría noqueado por completo. Tras recuperarse un segundo después de sentir el golpe con la tierra, giró su cuerpo solo para ver la pierna del chico, listo para rematarlo. A un segundo de que el pie del chico se clavara en su rostro, sintió el cambio. A unos metros de donde estuvo se reformó, viendo como lo que fue su cabeza era destrozada por completo junto a la tierra a su espalda, mientras lo que era el pie del chico era retirado rápidamente del suelo, debido a que se había hundido ligeramente en él. Con su mirada vio directamente al chico, viéndolo lentamente subiendo desde su pie hasta su cabeza, escuchando claramente un test cuando pareció notar el disgusto en el chico por no lograr su cometido. Maldición. Pensó Menma al ver cómo su pie había destrozado algo, pero no era lo que quiso destruir. Con el sonido de cientos rompiéndose bajo la planta de sus sandalias, retiró su pie rápidamente, notando la presencia del tipo más allá de donde estaba antes, junto a la figura bajo sus pies, disipándose lentamente en insectos, escabulléndose en varias direcciones, perdiéndose en el pasto. El golpe que había usado y el plan que había marcado funcionaron bien, pero no cumplieron con su objetivo, sin contar que el último golpe ciertamente le causó un sentimiento de dolor en toda la pierna. Eso fue bastante ingenioso. Mocoso, dirigió su palabra por primera vez, el ninja de los insectos. Era obvio que hacer ello no solo era simplemente adular algo, sino que tenía una intención doble, y era el de ganar algo de tiempo, para poder recuperar algo de energía, antes de que empezaran nuevamente. Pero no espero que el chico no respondiera nada, sino por el contrario, hiciera que la mirada del chico sea más cruda, además de que un clon nuevamente lo acompañó para no dejarlo descansar. Menma recreó un clon nuevamente, tenía un segundo plan ya planificándose en su mente, mientras iba entrecruzado con su clon. Un golpe repentino en su corazón detuvo su velocidad. Su clon no se percató de ello y continuó, pero el dolor persistió, y no pudo evitar llevar una mano a su pecho, tratando de calmar el dolor en él. Podía sentir como su corazón estuviese siendo clavado lentamente por un kunai, mientras el mismo kunai se retorcía, aumentando el dolor de manera creciente. Y antes de que pudiera hacer algo, simplemente se desplomó contra el suelo, en un respirar casi imposible, junto a una mirada completamente borrosa. El ninja de los insectos se preparó para la defensa, vio la agilidad del chico y se preparó para interceptar el primer golpe de hilo del clon, pero a mitad del avance del chico notó algo extraño. Fue por unos segundos, pero pudo ver como si el chakra del chico explotara lentamente en él, formando una ligera capa en su cuerpo, pero se esfumó rápidamente, y a ello le acompañó algo extraño. El chico a sus ojos parecía estar adolorido por algo, pensó que era una trampa o algo similar, pero cuando vio que el chico cayó de manera abrupta al suelo, con un sonido sordo al suelo, y segundos después el que lo acompañó, siendo el clon, se disipó de manera inmediata. Estaba confundido, pero, a la vista de cualquier ninja, y cualquier enemigo, era una oportunidad que no se podía dejar pasar. Tomó el último kunai que tenía en su bolso, y caminó hacia el chico, quien se retorcía de dolor en el suelo, siempre viendo o tratando de ajustar sus sentidos ante cualquier trampa. Para cuando estuvo a un paso del muchacho, no notó ninguna trampa, y el chico frente a él parecía estar pasándola realmente mal. Por alguna razón, pudo ver cómo el chico se giró hacia él. Su mirada era otra, era una mirada casi perdida, además de que casi no se podía sentir el respirar del chico, pero sí la fuerza que el chico aplicaba en su brazo, tratando de calmar un dolor inexistente a sus ojos, pero existente en el chico, que parecía estar situado en su pecho.
No quiso desperdiciar esta oportunidad, y se arrodilló frente a él, puso una de sus rodillas en su pecho, y detuvo su contorsión, aunque el brazo del chico seguía sujetando su propio pecho, tratando de destrozar su propia remera, se calmó ligeramente al captar lo que estaba por suceder, llevó el kunai al cuello del chico, poniendo la punta del arma en el cuello, presionando ligeramente en él, viendo como el filo del kunai ya había cortado fácilmente la piel del chico, dejándose ver ya el primer rastro de sangre escurrirse lentamente. XXXXXXX. La pelea había acabado, no como había pensado en su mente, pero al final había finalizado. Kakashi, ataque ninja de élite de la aldea de la hoja, vio a sus 3 estudiantes recuperarse lentamente tras el encuentro con el enemigo de la niebla, Zabuza Momochi, junto a su ayudante y estudiante, Haku. Kakashi vio por un segundo su mano derecha, recordando aquella sensación de asesinato, ya hace algunos años, la imagen de su mente recreando, la sensación y calor de la sangre de ella en sus manos, hizo que por unos segundos, sintiera ese antiguo dolor en su pecho, como en aquellos años oscuros para él, pero la voz del cliente, lo sacó de ese recuerdo oscuro, agradeciéndole mentalmente que lo haya hecho. ¿Está bien usted?, fue la pregunta del hombre de mayor edad, y cliente de su misión, con unos segundos de silencio, y un asentimiento de Kakashi al cliente le respondió, viendo como a unos metros de él, la chica pelirrosa, se acercaba lentamente, mientras parecía tener la mirada perdida por segundos, pero volvía a la realidad a los segundos después, atrás de ella sus otros 2 estudiantes se acercaban lentamente mientras, parecían conversar algo breve entre los dos, antes de guardar silencio frente a su presencia. Aún no podía creer que todo esto haya salido tan bien, o al menos bien en el caso. El chico Uchiha parecía haber perdido la vida, o eso entendió después de que le explicaran todo. El rubio hiperactivo de su grupo le había contado todo lo sucedido, en su combate junto al Uchiha, pero pareció no percatarse del cambio que había realizado, cuando se había filtrado el chakra del Kyuubi en él. De hecho nadie parecía haberse percatado de ello, o al menos no verlo directamente, algo que agradeció dentro suyo, ya que no quiso dar explicaciones. Aún así sabía que una vez que regresaran a la aldea, debía de comunicar de esto con el Hokage, para ver si había algún protocolo que seguir. Tras ver a su estudiante rubio por unos segundos, no pudo pensar otra cosa, tras haberlo sentido una vez más, en ese momento memorable, ahora estaba centrado en la pelirrosa de su equipo. Ya que nunca pensó que la chica, que a su mirada parecía ser algo, que su simple análisis, indicó que era alguien apta, pudiera pelear o incluso llevar a cabo su misión, de manera exitosa, ya que tras la muerte de Aku, tras casi el desborde de la bestia Kyuubi, y la distracción ocasionada por eso en el ninja Zabuza, dándole la oportunidad a Kakashi, de acabarlo rápidamente, con su técnica personal. Con una victoria momentánea, y la presencia del verdadero enemigo haciéndose presente, se reveló parte del talento de la chica del grupo. Con cientos de enemigos rodeándolos, la pelirrosa pudo contener a algunos de ellos, el suficiente tiempo, para que nadie pudiera poner un dedo en el cliente, aunque no había matado a nadie aún. Eso no bajó el logro que hizo la chica de su grupo. De hecho Kakashi agradeció una vez más, que no haya matado a nadie. Debido a que ciertamente, matar era parte del oficio de un ninja, pero estuvo agradecido de que la primera muerte, hecha y dada por su estudiante femenina, no se haya hecho aquí, aunque en algún momento tendría que hacerlo. Al menos quería tener el tiempo suficiente, como para prepararla mentalmente para ese día. Con todo terminado, y con un día más de plazo para su regreso a la aldea, debido a que la culminación del puente aún no era completa, miró a sus 3 estudiantes, ya haciendo algunos planes mentales, para sus próximos entrenamientos. Después de ver de mejor manera las capacidades de cada uno, odiaba el trabajo arduo, pero realmente debía de admitir esta vez, que realmente ellos, merecían que trabajara un poco más, esta vez. XXXXXXX. El dolor continuo, era algo indescriptible con palabras, y Menma no pudo más con la opresión en su corazón, y tras caer al suelo, su mente empezó a divagar lentamente, mientras su conciencia se perdía lentamente, en alguna parte. Su subconsciente actuó en respaldo, cuando sintió que yacía en alguna parte que no conocía, con un plano oscuro y con voces que reconocía, murmurando en todas direcciones. Sintió una sensación de dolor y temor, eran voces que recordó a los segundos, además de que las cosas que replicaban las voces, le ayudó a recordarlo más rápido.
No sabía dónde estaba, pero no quería permanecer más allí. Instintivamente llevó su mano a su pierna, tomando el kunai de su bolso en mano, advirtiendo a la nada y a las voces, que no tendría piedad, si seguían replicando ello una y otra vez. Menma indicó que los mataría si no se callaban, pero sus intentos fueron en vano. Como manera de advertencia, lanzó el kunai a la nada de la oscuridad, sintiendo cómo se perdía y una de las tantas voces se callaba. Fue una sensación nueva para él, pero por alguna razón le gustó esa sensación, con aún más voces replicando las maldiciones que escuchó en su niñez. Lanzó kunais, shurikens y toda arma que traía en sí, con una sola voz aún rodeándolo. Sabía de quién se trataba, era la voz del viejo Hiruzen, replicándole que lo quería, que lo protegería, que lo ayudaría en momentos críticos, pero una sonrisa se levantó en el rostro de Menma, cuando solo susurró para él mismo, la palabra hipócrita. El silencio rondó por un segundo, como si aquella simple palabra detuviera el tiempo, cuando la luz se iluminó en algún punto de este lugar, solo para hacer surgir una nueva voz, que le indicaba. ¿Sabes por qué los de la aldea los llaman monstruo? ¿Sabes el origen del odio hacia ustedes dos? ¿Sabes quién causó todo esto, Menma? La voz era clara y era reconocible para Menma, era la voz de Mizuki, la única persona a su pensar que fue honesto con él, aunque sus acciones demostraran otras cosas. Fue el único capaz de dejar ese odio, y decir la verdad del porqué, y la verdad de la pregunta, que siempre lo aquejó a él y a su hermano. En algunos minutos más, la voz de ambos resonaron repitiendo lo mismo, Mizuki indicando lo que quiso saber toda su vida, y la voz de Hiruzen replicando, cosas que quiso que pasaran realmente. Sin embargo, aquejado por esas dos ideas, solo se sentó de rodillas, mientras recordaba más cosas, o al menos tenía la sensación de que su mente estaba recordando más cosas. Frente a su mirada casi perdida, el lugar empezó a aclararse lentamente, mostrando la aldea de la hoja, mientras se veía rodeado de cientos de personas viéndolo a él y a su hermano, con miradas de odio, de disgusto y temor, niños alejándose de ambos, personas de algunas tiendas golpeando a su hermano, otros lanzándole cosas a él. Sin embargo, la imagen que siempre lo marcaría, sería la del orfanato, allí la imagen de él, siendo golpeado, y la imagen de su hermano viéndole ser golpeado, mientras lo único que podía hacer era llorar en silencio. No queriendo ver la escena, cerró sus ojos, tratando de olvidar esos recuerdos. Entre todos esos recuerdos, nació una voz de la nada, era una voz que no conocía, que nunca escuchó y que, parecía no pertenecer a alguien humano, pero aún así surgió y parecía cuestionar algo. ¿Por qué sigues aguantando todo ello? ¿Por qué no simplemente tomas sus vidas? Ellos trataron de tomar la tuya y la de tu hermano, ¿cierto? ¿No crees que es motivo suficiente, como para hacer lo mismo con ellos? ¿Qué te detiene a hacerlo? Eres libre, eres más que capaz, eres más que apto para hacerlo. ¿Qué te detiene, chico? ¿Por qué no hacerles sentir lo mismo que ellos te hicieron sentir a ti y a tu hermano? ¿No crees que ya has aguantado lo suficiente? Es el momento de dejar salir esas emociones guardadas. Déjalas fluir, y déjalas ser parte de ti, Menma. Con eso último, la voz desapareció junto a las voces de Mizuki y Hiruzen, se perdieron, dejaron de sonar y el silencio recobró todo. Al ver nuevamente el lugar, las miradas no estaban, las personas no estaban, pero podía sentirse una sensación extraña. Cuando desde el punto de Menma nació algo, eran sensaciones extrañas, que le hacían sentir fuerte, que le hacían sentir único, especial, y sobre todo feliz. Con una palabra, la felicidad pareció llegar a su corazón, y con una respuesta indicando un acepto. Encontró lo que tanto buscó, una simple palabra bastó, y todo lo que sintió después de ello, fue nostalgia, felicidad y calidez, algo que no sintió desde hace mucho tiempo, pero también algo fluyó dentro suyo, desde lo más profundo de su corazón, cuando simplemente sintió que esa sensación recorrió su cuerpo, mi cuerpo en pocas palabras, y a su paso se abría lentamente, entre mis conductos de chakra. Era doloroso, no lo sabía, pero sentí que debía de hacer algo que no conocía. Solo la orden de mi mente bastó, y desde mis pies se desató la paz que tanto buscaba. Cientos de cadenas de color rojo grisáceos se esparcieron por todo el área,
ondeándose como serpientes, esperando algo. Una nueva orden nació en mi mente, y las cadenas simplemente recorrieron todo, y tras desaparecer en algunas calles, el sonido de los gritos de lamentos y quejidos cubrió todo. Era reconfortante, pero a la vez triste. Podía sentir el dolor que sentían, con cada cadena que se extendía desde mí, la sensación cálida y fresca de la sangre, de cada uno que odié, recorriendo mis cadenas, sintiendo cómo las fortalecía lentamente, mientras bajo mis pies un charco de sangre crecía lentamente, que con cada segundo que pasaba, se hacía más grande, más profundo y más cálido. Cuando el silencio retumbó el lugar, me vi de pie sobre un gran estanque de sangre, flotando sobre el conchakra, viendo mi propio reflejo en él, distinguiendo algo extraño, la imagen de mí mismo, viéndome directamente. Sin embargo, otras imágenes surgieron, la imagen de mi hermano, la imagen de Hinata, y la imagen de Sasaki. Los tres me veían directamente mientras sus bocas se movían al unísono. No los escuchaba, pero pude leer lo que articulaban, indicando: ¿por qué lo has hecho, Menma? Con esa pregunta, me abrí de ojos, cuando solo los vi, siendo atravesados por las cadenas que yacían sobre mi pie, sus rostros pálidos, llenos de temor, llenos de miedo, mientras se perdía lentamente el brillo de sus ojos, pero aunque traté de detener ello, mi reflejo simplemente se quedó solo, mientras la última imagen estaba por sucumbir, pero antes de que lo hiciera, se acercó a mi reflejo y simplemente lo abrazó, mientras una última lágrima recorría su mejilla, cayendo al charco de sangre, haciendo un eco de ondeo en ella, mientras se empezaba a purificar lentamente, convirtiéndose en agua. Mi reflejo allí, notando cómo en sus manos, llevaba a quien apreciaba de corazón. Con esa imagen sentí que mi mente colapsó, cuando más golpes abruptos, retumbaron este lugar. No entendía por qué, pero lentamente todo se desmoronaba, quedándome solo allí, sujetándola en mis brazos, el cuerpo inerte de ella, mientras mi propio reflejo me veía fijamente. Sentí la culpa en su mirada. Con ese sentimiento solo pude dejar salir un grito en su nombre. Hinata. ¡No! Al abrir los ojos, mi mirada aún se vio nublada, pero lentamente recobró la lucidez de distinción, la imagen borrosa que se asimilaba lentamente. Al poder ver con claridad la imagen frente a mí, lo noté claramente. Era el ninja de antes tan cerca mío, pero la sensación que lo acompañaba indicaba que era mi final. Aún así, una última voz se escuchó en mi mente. Tú puedes, no te rindas ahora, estás tan cerca de lograrlo, Menma-kun. La voz de Hinata resonó en mi mente, por última vez, recordando cuándo fue que ella lo había mencionado, siendo en aquel entonces antes de poder aprender por completo, el jutsu de niebla para principiantes. Al ver al ninja una vez más, pude ver cómo se había percatado de mi presencia, y sentir cómo su agarre se ponía más duro. Cuando el pinchazo en mi cuello se sintió mayor, era el final de todo, pero esas palabras me indicaban que no aceptara este final. Mi mano, que se mantuvo en mi pecho todo este tiempo, perdió su agarre, y lentamente cayó a mi costado. Con una mirada tranquila sonreí ligeramente al enemigo, indicándole que había aceptado la derrota. Él se abrió de ojos por un segundo, pero asintió comprendiendo lo que traté de decir. Para cuando la punta del kunai se incrustó más en mi cuello, cerré los ojos, esperando el final, pero el golpe de algo se escuchó, y el quejido de alguien se notó. Al abrir los ojos rápidamente, pensé verme en el más allá, pero no fue así, sino que observé a Sasaki de pie allí, a un lado mío, mientras su figura hacía sombra en mi rostro. Estaba de espaldas, con una respiración agitada, sujetando en su mano, lo que era una rama, que pareció usar como arma. Mi voz fue débil, pero fue la suficiente para dejar salir su nombre, Sasaki. Al decirlo, ella lo notó y bajó su mirada un poco, no perdiendo de vista al enemigo. Al verme un segundo sonrió en alivio, mientras me indicaba que esta vez ella sería la que me salvaría. Al tratar de ponerme de pie, sentí como mi cuerpo se puso pesado de la nada. Era como si todo mi cuerpo se hubiese convertido en piedra, pero no entendía por qué. Estaba cansado, pero no era razón como para que no pudiera ponerme de pie. ¿Acaso había sucedido algo? Al girar mi mirada noté al ninja de los insectos, ver con molestia a mi compañera, mientras parecía calmar el dolor en su rostro, tras notarse una marca roja en su mejilla, causada por la rama que sujetaba a Sasaki.
El ninja, aunque estaba cansado, podía pelear aún, sin contar que tenía un kunai con él, y eso era mejor que una simple rama de árbol, sin contar que al ver a Sasaki, podía notar como sus piernas temblaban de miedo, forzando su coraje a permanecer allí. Le indiqué que se retirara, que no era necesario esto, que escapara de aquí, que lo hiciera y volviera a la aldea, que su vida era más importante que la mía, pero ella se negó y volvió a indicar que me salvaría esta vez, aunque eso le costara su vida. Al escuchar eso, traté de hablar una vez más, pero por alguna razón mi voz se cerró, no pude decir nada, pero mi cabeza se negó a ello, y una lágrima recorrió mi mejilla, antes de perderse todo movimiento en mí, y darse el comienzo del combate de ellos dos. Pude ver a Sasaki correr en la dirección del ninja, pero tras ver como el ninja, aún cansado, bloqueó su ataque y saltaba a otra parte, donde no los podía ver, hice lo imposible para moverme, podía escuchar sus pasos y sus movimientos, el sonido de la madera siendo clavada con roces por el kunai. Mi mente ordenaba a mi cuerpo moverse, pero esta no reaccionaba a la orden. Tras algunos intentos mi puño se movió. Con esa esperanza, forcé más mis deseos, tratando de moverme y librarme de esto. Tras unos minutos de combate, un silencio cubrió el lugar. Había estado tan concentrado en moverme, que había perdido por completo el sonido de mi entorno. El silencio me dio un mal presentimiento, quería que el sonido volviera, pero maldije ese deseo cuando este volvió, de la manera que no quería que volviera. El sonido de un toser leve se escuchó, antes de escucharse como alguien caía al suelo, de rodillas, y luego el sonido del cuerpo completo, golpeaba el suelo, como un saco. Aún sin poder moverme, escuché unos ligeros pasos, venir acercándose hacia mí, venía detrás mío y no podía saber quién era. Cuando los pasos se detuvieron atrás de mi cabeza, elevé mi mirada ligeramente, notando a Sasaki, una tranquilidad recorrió mi cuerpo, y el intento de moverme se calmó. Solté mi puño, viendo a mi compañera de equipo allí, ella me sonrió ligeramente, soltando al suelo lo que quedó de la rama que uso como arma, a un costado suyo. Ella se arrodilló hacia mí y me tomó con sus manos, colocando mi cabeza en su regazo, mientras con sus manos tocaba mi cabello, agitándolo lentamente, mientras en una voz débil me indicaba: lo hice, lo cumplí, Menma, esta vez fui yo quien te salvo, aunque tal vez sea la última vez que pueda hacerlo. Con una mirada algo triste y con una sonrisa, que lentamente se perdía en Sasaki, el peor de los pensamientos llegó, con un pensamiento que deseaba que no sea cierto, moví mis labios, y como si mi habla volviera, solo mencioné su nombre, Sasaki. Al nombrarla a ella solo dejó caer algunas lágrimas, mientras el agite de mi cabello con sus manos, se hacía más lento, y con su voz aún latente y débil, dejó salir lo último que escuché de ella. Yo Menma, creo que al final, sentí que pude serte de ayuda. Aunque Sasaki trató de decir algo más, su voz se perdió, y aunque sus labios aún articulaban, nada se escuchó, no pude distinguir nada más allá de lo último. Cuando el final que no quise llegó, el último agitar de mi cabello se sintió, y lentamente su mano cayó a un costado, mientras la poca resistencia que ella mantuvo, se perdía lentamente, mientras su cuerpo caía lentamente hacia adelante, su rostro más cerca al mío, mientras la última lágrima caía de su mejilla, cayendo y chocando en mi mejilla, mientras la luz del brillo de su mirada se perdía por completo. Ella había dejado este mundo. Al ya no sentir que no respondía, mi voz se quebró y en un grito, negué este final, dejando a todo pulmón salir su nombre, Sasaki. ¡No! Pasé una hora allí, en el regazo de quien fue mi compañera, antes de que mi cuerpo pudiera recuperar el movimiento. Cuando sentí que podía moverme, no supe cómo reaccionar, no quería moverme ahora, quería quedarme así para siempre, pero sabía que ella no quería esto. Apretando los puños, me armé de valor y lentamente me aparté de ella, como pude me puse de pie, al verla en esa posición. Noté por qué había acabado así, su cuerpo estaba lleno de cortes profundos, sin contar que a su espalda un kunai yacía clavado, cerca de su corazón. Miré al otro extremo notando el estado del otro, al verlo no me importó mucho, debido a que él fue quien causó esto, apreté los puños y me maldije por ser débil, ya que mi debilidad había causado todo esto. Al ver a Sasaki nuevamente, simplemente la tomé con delicadeza, llevándola en brazos, mientras me alejaba del lugar caminando. Al volver donde estaba mi campamento anterior, pensé en dejar a Sasaki sobre su bolsa de dormir, pero al sentir el kunai aún latente en ella, pedí perdón por esto, y con un tirón retiré el kunai de ella, pudiendo recostarla ahora en la bolsa de dormir.
Tras dejarla allí, me miré a mí mismo, estaba sucio pero no me importó, mi ropa estaba manchada en sangre, sangre que perteneció a mi compañera, pero no me importaba, sabía qué hacer pero tenía miedo, quería llorar, pero las lágrimas no salían, pero algo más llamó mi atención, bajo las palmas de mis manos, nacían el comienzo de unas cadenas rojas grisáceas, tal como en ese sueño, estaban allí reaccionando a mis emociones de dolor, tratando de liberarse con el más mínimo impulso de ira, cerré los puños no creyendo que esto era real, para cuando los abrí nuevamente, estos ya no estaban, y tras unos minutos, junté el valor suficiente, dispuesto a hacerlo. Tras un par de horas, al pie de un gran árbol, que estaba rodeado de flores, cavé una tumba, no tuve ninguna herramienta, pero eso no impidió que lo hiciera, con el agujero allí, solo dejé descansar el cuerpo de Sasaki, mientras apilaba unas piedras, y colocaba cerca, la rama que usó al último instante de su vida, dejé su nombre marcado en el tronco del árbol, y acompañado a su nombre, estaba clavado su itayate en manera de honor. Mientras solo sollozaba en su tumba, la impotencia me cubrió por completo, nada podía hacer, ella se había ido, y era mi culpa, este había sido el final de todo. Tras unas horas frente al que sería el descanso eterno de Sasaki, solo le juré una cosa, le juré ante su tumba que sería fuerte, que este mundo sentiría su dolor, que llevaría su dolor conmigo, para hacerme recordar la promesa que dejaba aquí. XXXXXXX. 2 días después de aquello, el equipo 7 liderado por Kakashi Atake, había vuelto a la aldea, tras una misión exitosa, en el país de las olas, Kakashi despidió a su equipo, para poder reportar el éxito de su misión, y demás detalles al Hokage, con ello el rubio Uzumaki simplemente se despidió, debido a que estaba entusiasta de contarle su misión a su hermano, en su avance a casa, pensaba la mejor manera de contárselo, ya que no quería que ningún detalle se escapara, sin embargo para cuando llegó a su apartamento, notó todo en silencio además de que ciertamente, el lugar estaba cubierto de cierto polvo, con un rostro algo confundido, no supo qué pensar, pero llamó a casa indicando que estaba allí, pero nadie respondió, tras ver las habitaciones no notó nada, sin embargo en la mesa del comedor notó, una pequeña nota cubierta de polvo, al acercarse y tomarla en mano, limpió el exceso de polvo que ocultaba su contenido, tosió al inhalar un poco del polvo allí, leyó detenidamente la nota. Hola. Hermano, lo más probable es que te estés preguntando dónde estoy, después de haber notado mi ausencia en casa. Bueno. Lo que pasó es que al igual que tú, mi equipo también saldrá de la aldea en una misión, por al menos un mes, aunque no estoy seguro si será un mes, ya que tengo la sensación de que pueda extenderse un poco más de tiempo, así que dejé esta nota, para dejarte saber dónde estaba, además de no preocuparte claro, no sé cuándo volverás, ya que no lo mencionaste, pero en el caso de que llegues antes que yo, lo cual creo que es más seguro de que suceda, quería indicarte que no te preocupes, después de todo sabes, que soy tu buen y fuerte hermanito, así que no hay nada de qué preocuparse, Naruto, espero que comprendas, y felicidades por tu misión exitosa, jaja, lo digo porque estoy seguro de que lo lograste, cuando vuelva celebraremos nuestras misiones exitosas, mientras tanto cuida bien de la casa, adiós. Te quiere tu hermanito Menma, oh. Casi lo olvidaba, cambia las cosas de la despensa, puede que se hayan estropeado, algunas cosas en este mes. Con una sonrisa de alegría, en el rostro del rubio Uzumaki, asintió a la indicación que su hermano había escrito, la idea de contarle su misión, tendría que esperar un poco más, pero eso no lo molestó, ya que cuando él regresara, contarían cada uno sus propias experiencias, como tal solo se dispuso a atender y arreglar, el que era su hogar para ambos, para el regreso de su hermano, y mostrarle que lo había mantenido todo en orden. XXXXXXX. Una semana había pasado, ya no tenía ningún interés en este lugar, de hecho he perdido todo el interés de entrenar o hacer cualquier otra rutina, el dolor y la culpa es obvia en mí, como tal he cambiado la posición de mi antiguo campamento, a un lugar más cerca de donde está Sasaki ahora, cada noche no puedo dejar de soñar, con los últimos momentos junto a ella, nunca la consideré como una amiga incondicional, a pesar de las pocas veces que interactuamos, y las veces que parecíamos congeniar bastante bien, sin embargo puedo decir con certeza, que realmente muy dentro mío, sí la había considerado como una buena amiga, y lo había descubierto de la peor manera, a la merced de sus últimos momentos de vida.
¿Cuánto tiempo estaba aquí, en este lugar que solo me recordaba momentos tristes de mi pasado? No lo sabía exactamente, pero una cosa era clara, no podía estar más tiempo aquí. Si me quedaba más tiempo, sucumbiría en la depresión. Debía de salir de este lugar, pero tratar de hacerlo, solo rompía más mi alma. Al recordar la tumba de Sasaki, regresar a casa era el camino, pero no sabía dónde, o en qué dirección se encontraba Konoha. El pelirrojo había tomado la decisión, esa misma tarde, de dejar ese lugar, regresaría a casa, o moriría en el intento. Ya nada podía perder ahora, su vida, ya no le importaba en este punto de su historia. Tomó las pocas cosas que pudieran ser de utilidad para su regreso, colocando todo, simplemente se despidió de su compañera. A la puesta del sol, miró el gran muro que delimitaba este gran bosque de cráter, con el camino principal, vio una última vez hacia atrás, y sonrió tristemente, antes de dejar fluir su chakra en sus manos, y empezar a usarla para escalar de manera continua. En el transcurso que subía cada vez más, y los rayos del sol golpeaban su espalda, el recuerdo de alguien llegó a su mente. Con ese recuerdo repentino en su memoria, se abrió de ojos al recordarla, sintió emociones diferentes a las que había sentido esta semana, solo apurándose para llegar a la cima. A casi un par de metros de llegar a la cima empleó su fuerza y salió disparado al aire, cayendo a unos metros más allá del abismo que había escalado. De pie allí, apretó los puños al seguir con ese recuerdo, maldiciéndose por no recordarla antes. Menma había creído que toda la culpa era suya, y sentía una carga muy pesada en su mente y alma, pero el recuerdo de esa persona liberó algo de su culpa, aunque aún era latente parte de la culpa en él. La gran mayor parte de culpa era de esa persona. De hecho, si lo pensaba bien, toda la culpa era de ella. Esa mujer había causado esto, ella era la culpable de la pérdida de su compañera, no había otro culpable más. Mitarashi Anko había causado todo esto. Recordando a Anko en su memoria, recordando sus palabras, antes de que los dejara a ambos allí, miró a la lejanía murmurando para él mismo: Anko, solo menciono su nombre. El poco respeto que tal vez la mujer de las serpientes había ganado en Menma se esfumaron como el aire. La mirada del pelirrojo se oscureció lentamente, y una idea contraria a la que tenía principalmente le llegó. ¿Por qué debería devolver? Se cuestionó, y tras unos segundos de pensar, se dio una respuesta a sí mismo: ¿por qué allí en Konoha está la única persona que es mi familia? ¿Pero es eso suficiente para que vuelva? Volvió a cuestionar su respuesta, y tan pronto se cuestionó, la respuesta le llegó de inmediato: ¡no! Eso no es suficiente para que regrese, al menos no por ahora. Si regreso estoy seguro que los aldeanos no creerán lo que sucedió, y es muy probable que su odio crezca, y como tal también arrastraré a mi hermano en esto, pero no puedo dejar la aldea. Si lo hago, ellos me verán como un traidor, y estoy seguro que eso es mucho peor. Sin embargo, ¿qué puedo hacer? El pelirrojo Uzumaki estaba confundido en este punto, como si una respuesta más llegara a su mente. Giró hacia atrás viendo dónde quedó aquel recuerdo. Con pensar en ello, simplemente sintió algo de culpa al pensar que eso funcionaría. Tal vez esto sea lo mejor. Después de todo, no hay nadie que pueda comprobar esto. La decisión que había tomado no fue la de dejar la aldea, no era dejar a su familia atrás, al menos no por el momento, no mientras siga siendo débil como ahora. El pelirrojo Uzumaki sonrió ligeramente con pena al haber tomado ya su decisión final. Miró hacia adelante, por donde había venido con su compañera y maestra. Al recordar a su maestra no pudo evitar sentir rabia contra ella, pero se calmó rápidamente. No regresaría por el camino por donde habían venido, tomaría un camino distinto, estaría lejos de la aldea, al menos hasta que sintiera que era lo suficientemente fuerte para regresar. Había pensado en ello, y podía imaginar ya el rostro de dolor que sus personas preciosas pondrían al enterarse de su falsa muerte, o al saber que había desaparecido, sin dejar rastro alguno. Era algo doloroso de hacer, pero era por un bien mayor. No tenía un lugar exacto al que partir, no conocía más allá de los mapas que recordaba, no sabía qué tipo de personas, o tipo de seres se encontraría en su viaje. Sin embargo, sonrió un poco más, al saber que todo ello simplemente lo volvería fuerte para cumplir sus propósitos, cumplir sus promesas y sobre todo, fuerte para proteger a sus personas preciosas. Pero el destino es cruel, aunque el pelirrojo no lo supiera ahora. Su destino era uno completamente distinto. No sería un héroe, ni un villano, simplemente sería Menma. XXXXXX.
2 semanas después de ello, en la cima del abismo que separaba la tierra con el bosque de los insectos, la figura femenina y alegre de una mujer de pelo violeta, observaba el gran bosque en cráter, no notando nada extraño en el lugar. Su sonrisa era más que amplia, debido a que en su viaje hacia aquí, había pasado por un puesto de dango en la carretera, y ciertamente cualquier cosa, que estuviera relacionada con el dulce que tanto amaba, siempre la haría feliz. Ella simplemente estaba dispuesta a ir allí y encontrar a sus mocosos preferidos, para regresar a casa, y tomarles una práctica para ver sus capacidades, además de volver por el camino de antes, y tomar un aperitivo más. Viendo hacia adelante, simplemente se dejó caer de espaldas al abismo, con una sonrisa ligera en su rostro, mientras lanzaba el último palillo de dango, como si se tratara de un zembón, clavándolo al gran muro. Con su éxito logrado, desapareció en el acto, en una brisa ligera. Anko reapareció en algún punto del bosque. Ella conocía este bosque muy bien, no tal vez tanto como el bosque que añoraba en casa, pero sí lo suficiente como para recordar cada posible escondite que pudieran encontrar sus estudiantes. Sin ninguna prisa alguna decidió tomar su tiempo y sorprenderlos, ya que después de todo, ella había cuestionado que la chica de su equipo parecía sentir algo de apego a su compañero pelirrojo, y si este tiempo había sido suficiente como para dar un paso en ambos, estaría feliz de descubrir ello, ya que sería algo que podía usar para molestarlos por el resto de su entrenamiento. Tras unas horas, dirigiéndose a los puntos que podían ser usados para instalarse aquí, no encontró ningún rastro alguno de ellos. Sin embargo, cuando llegó al último punto que recordó, una corriente eléctrica recorrió su columna vertebral. Al ver el lugar derrumbado con signos de haber habido una pelea allí, al acercarse más allí y comprobar el lugar, llegó claramente a la conclusión de que fue una pelea, y esto lo había causado alguna técnica de explosión, sin contar que a lo lejos podía percibir muy claramente el olor fétido de la carne podrida, así como ver aún las leves marcas de sangre seca en los alrededores. Aquella alegría que había sentido hace unos instantes se había esfumado rápidamente, como si la idea más impensada llegara. Simplemente corrió al interior de lo que fue una cueva tras una cascada. Entrando allí Anko rápidamente notó más signos del combate. Al llegar a lo más profundo encontró restos de insectos secos, así como algunas provisiones enlatadas, cubiertas por el polvo. Al tomar una de ellas y comprobar la fecha, notó que eran recientes ya que no vencieron aún, lo que significaba que aquellos que habían tomado este lugar no eran sus mocosos, sino otras personas que por alguna razón, habían peleado con alguien y habían dejado esto aquí, o simplemente habían perdido la vida en ese combate, y la evidencia de ello era este desastre aquí y afuera. Pero eso no le importó a Anko, debido a que no quería pensar que ese enfrentamiento había involucrado a sus dos mocosos, ya que si era ese el caso, estaría en grandes problemas. Tras dejar el punto de allí, empezó a recorrer todo el lugar. Tras un par de horas, encontró más desastres por el lugar. Eran más rastros de combates, cientos de árboles rotos, restos de tierra suelta, signos de explosiones por el área, además de encontrar algunos kunais, clavados en algunos troncos de algunos árboles, clavados con gran profundidad, debido a que debieron de ser lanzados con gran fuerza. Tras buscar más, Anko encontró el cadáver de alguien. Al acercarse al lugar, y casi odiar el olor de la carne en mal estado, simplemente volteó al cuerpo inerte y pútrido hacia ella, solo para ver el itayate de un ninja extranjero en su frente, además de las heridas y lesiones en su cuerpo, que debieron de causar su muerte. Cada vez más esta situación no le gustaba nada a Anko, y no esperó más decidiendo a llamar a sus mocosos. Poco le importó si aún quedaban algunos enemigos por allí, estaba más que preocupada y molesta, para tener la paciencia suficiente para lidiar de manera pacífica con algún enemigo. Tras unos minutos, y tras cruzar rápidamente, saltando las ramas de unos árboles, en un reojo notó algo que la llamó la atención, haciendo que se detuviera unos árboles más adelante. Su mirada era más que clara, reflejaba miedo, temor y sorpresa, aunque había pasado muy rápido y casi no pudo ver nada en ese reojo. Sí pudo distinguir algo allí, y claramente sabía que era el itayate de alguien, clavado a la corteza de un árbol. Lentamente regresó hasta allí, y cruzó el pequeño arbusto que separaba su temor de la verdad. Al llegar allí abrió los ojos al ver el itayate manchado en sangre, sujeto al árbol por un kunai.
Pero lo peor de allí, fue al bajar su mirada, y notar bajo el itayate, como yacía el nombre marcado en la corteza del árbol, de la persona a la que pertenecía. Anko lentamente se acercó allí, cuando chocó con algo en el suelo. Al bajar su mirada notó el pequeño montículo de tierra apiñado, junto a un pequeño pilar de piedras, así como una rama clavada en el suelo. En ese instante un escalofrío la recorrió, y se hizo más fuerte cuando simplemente levantó su mirada, leyendo el nombre marcado en el árbol. Anko sintió como cada letra, la rompía más por dentro. Para cuando terminó de leer el nombre que se marcaba, simplemente cayó al suelo de rodillas. La fuerza que sus pies tenían para sostenerla en pie, se habían perdido, junto a la fuerza de todo su cuerpo. Estaba atónita ante esto. El nombre de la persona que yacía a sus pies, no era nada menos que la mocosa, no, la chica que perteneció a su equipo. Sin embargo ahora estaba aquí, no sabía qué decir, qué pensar o cómo actuar. Miró a la tumba de su estudiante, y lentamente una lágrima cayó de sus ojos, recorriendo sus mejillas, y parte de sus labios, antes de caer sobre la tumba de su estudiante. Un temblor se apoderó de su cuerpo, antes de que recuerdos de su niñez la golpearan repentinamente, y más lágrimas cayeran de ella. Anko simplemente golpeó el suelo, cerca de la tumba de su estudiante, debido a que se percató de la causa de esta situación, la estupidez de su actitud, su maldita actitud tan altanera y desinteresada, había causado esto. Sumida entre esos pensamientos, se abrió de ojos repentinamente, poniéndose de pie tan rápido como pudo. Al recordar al tercer integrante de su equipo, miró a su alrededor y trató de sentir cualquier pista en su entorno. Anko estaba triste, molesta y todo lo demás, pero todo fue aplacado por la sensación de extrañeza, al no encontrar al chico Uzumaki de su equipo en ninguna parte de este lugar. Había pensado que tal vez el chico Uzumaki, había tenido el mismo destino que su otra estudiante, y realmente el pensar en ello, la había entristecido demasiado, pero negó esa idea, al darse propios ánimos, indicándose a sí misma que no era posible, ya que si recordaba bien, el chico pelirrojo era lo suficientemente capaz para mantenerse a salvo, si aún así estaba herido, pero esa idea fue aplacada por otra pesimista. Era cierto que el chico pelirrojo era lo suficientemente apto para algún combate, pero ¿cuánta experiencia tenía realmente? De hecho, ¿qué experiencia tenía el chico en combates reales? Anko apretó el puño al recordar ello, tensó sus músculos, tanto como pudo para saltar de la rama, donde había estado parada, hace segundos atrás. Había buscado y peinado toda la zona, en busca de algún rastro del chico, pero al final de un día completo en busca del chico, cayó rendida, perdiendo toda esperanza de encontrarlo. Había encontrado el que pareció ser una base donde parecía que había estado acampando. Habían rastros de carbón allí donde fue su fogata, además de la bolsa del chico completamente rasgada, y algunas armas por allí regadas. Más que ello no había más pistas. Anko sabía que el chico no podía estar muerto, pero no sabía dónde podría estar. La idea repentina cruzó su mente, de que tal vez el chico pudo regresar a la aldea, pero ella había venido por el único camino de retorno, y no había notado al chico en su camino. Otra idea donde tal vez el chico había sido secuestrado, cruzó su mente alborotada, era la posible y mayor opción acertada para ella. Anko acampó durante 3 días. Después de ello, sentía la culpa de la pérdida de sus estudiantes, y aunque la estudiante femenina de su equipo no estaría más en este plano existencial, al menos quería remediar un poco de su culpa. Pasando esos días cerca de ella, Anko sabía muy bien que cuando regresara a la aldea, debía de dar muchas explicaciones. De hecho, no estaba segura de que al menos le dieran tiempo de explicarse. La culpa de que todo esto haya sucedido estaba reposada en ella. Lo más probable era que la encerraran por al menos unos 12 años en prisión, si tenía suerte. De no ser ello, lo más probable y lo más seguro era que acabaran con su vida. No quería ello, pero en este punto que más le daba, ya había perdido todo lo que algún día tuvo. Había perdido su maestro, se había perdido a sí misma, ya ahora había perdido a los primeros estudiantes bajo su mando. Perder la vida ahora, sonaba de hecho para ella, muy tentador allí mismo, pero el sufrimiento en las personas que amaban a los 2 chicos, perduraría por años. Suspiró aceptando ese destino. No tenía sueño o cansancio alguno, de hecho no sentía nada, simplemente quería terminar con esto lo más rápido posible. En medio de la noche, solo decidió volver a Konoha, a afrontar su destino.
Tras un viaje de un día completo, Anko estaba de pie en la entrada, sin ninguna emoción o sensación alguna en ella, respondiendo sin interés las preguntas de preocupación de los dos guardias que estaban de turno esa mañana. Los guardias que conocían a Anko estaban sorprendidos al notar cómo la energética Hounin, asistente de Ibiki, permanecía ante ellos, sin ninguna emoción yacente en su rostro, como si el valor de la vida no valiera nada para ella. Habían preguntado si se encontraba bien, y ella simplemente lo había negado. Trataron de ayudarla pero no sirvió de nada, no comprendieron nada de lo que le pudo pasar, no al menos hasta ver el pase de retorno de la mujer, como una imagen sombría en sus ojos notaron lo escrito allí. Aquello frente a ambos, era una carta de consentimiento, escrita y firmada por el mismo Hokage, pero la intrigante allí, fue el leer que era una misión de dos genin y ella, sin embargo actualmente no había rastro de los dos genin que se anunciaba, lo que significaba que, esos dos genin habían muerto, y fue cuando comprendieron el dolor y falta de emoción en la mujer, ellos no dijeron nada y dejaron que ella continuara, mientras la veían marchar, compartieron la tristeza de la mujer, no conocían a los genin, que la mujer de las serpientes había perdido, pero sintieron la tristeza debido a que la aldea había perdido a dos integrantes de su familia. Anko caminó por las calles, aunque no había nadie aún a esas horas de la madrugada, solo se dirigió a la torre Hokage, aunque ésta estuviera cerrada a estas horas, solo tomó asiento en la misma entrada esperando a que todo surgiera. Ya después de casi 3 horas de espera, la imagen de la persona que esperaba, se dejó mostrar frente a ella, la imagen venerable de la persona, que la había ayudado en su niñez, yació delante de ella, viéndole de una manera preocupada e intrigada. Hiruzen había despertado ya hace unas horas por alguna razón, a pesar de que la noche anterior estaba acaparada del papeleo diario de todos los días, por alguna razón pudo sentir como un presentimiento, algo ajeno a los presentimientos que solía tener, se hacía presente en él, con el sueño perdido decidió ir a leer algo, la edad que tenía lo llevó a ser reconocido con el apodo de maestro, por el conocimiento que poseía, pero él sabía muy bien que aunque conocía muchas cosas, no lo sabía todo, y era por ello que a pesar de su edad seguía nutriendo su conocimiento, aunque era algo que solía hacer casi cotidianamente, el presentimiento de aquello volvió una vez más, pero esta vez más fuerte. Para calmarse, solo accedió a su viejo y confiable pipa, una inhalación del tabaco, calmó su cuerpo pero no la sensación, pensando que debería de distraer su mente, suspiró aceptando que a pesar de que odiara la idea de llenar los papeles de su oficina, era la mejor manera de aislarse de más presentimientos, saliendo de casa dejando atrás su familia personal, viviendo ahora su familia en la aldea, caminó lento y tranquilo hasta donde quedaba su oficina, sin embargo nunca pensó en encontrar a dicha persona sentada en el frío de la madrugada en la entrada de aquí. Viendo como la chica frente a él, levantaba la mirada, para verlo, pensó en sonreír y preguntar qué le sucedía, pero al notar la mirada perdida en la chica, supo de inmediato que algo había sucedido, y como si el destino estuviera pendiente de él, aquel presentimiento de más temprano, volvió con más fuerza esta vez, vio a la mujer por un rato más antes de solo preguntarle. ¿Te encuentras bien, Anko? La pregunta fue clara, directa y sin rodeos, y Hiruzen pudo sacar una conclusión ante ello, los años de experiencia en el campo, le servían de algo ahora, pudo suponer que debió de suceder algo, completamente grave, para que la mujer que consideraba hiperactiva, y alegre de las filas que lideraba, yaciera ahora callada, triste y deprimida, pero que pudo causar algo así, pensando un poco en algo, ensanchó un poco sus ojos al llegar a una conclusión, que no quería que fuera cierta. Anko, escucho la voz y a la pregunta, solo lo miro y no pudo evitar sellar más ese sentimiento, con una lágrima repentina en sus ojos, una respiración algo pesada, dejó salir ese lado que no creyó tener, mientras solo respondía. Yo lo siento, Hiruzen-sama. Fin del capítulo número 7. Fecha del lanzamiento del próximo capítulo, dentro de 15 a 20 días después de lanzado este capítulo. Adiós.